Bueno, nos ponemos en pie y vamos a abrir las escrituras en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Vamos a leer del versículo 11 al 32. Es una parábola bien conocida por todos nosotros, pero es tan conocida, pero también es tan linda y es tan hermosa. Y yo quiero que esta tarde nos parquemos un momento ahí y vamos a meditar en esto. San Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32, vamos a estar leyendo. Amén. Y siempre nosotros leemos honrando a nuestro Dios Trino. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra dice de la siguiente manera. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Cuando dice hijo, está hablando del Señor Jesús. Y dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre, o sea, su estómago, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Entonces él dice en el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y el criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas.
Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Oro, Señor, para que hable, Señor, a nuestros corazones, Señor. Dios mío, tú conoces, Señor, la necesidad y el estado de ánimo de cada persona en este lugar, Señor. Conoce, Dios mío, los pensamientos más escondidos que hay en nosotros, Señor, las debilidades. Conoce, Señor, todo de nosotros, Padre. Y por ello, Señor, esta tarde yo oro, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda entrar a lo más escondido de nuestro corazón y revelarnos a nosotros mismos, Señor, las cosas que necesitamos cambiar. Señor, muchas veces ocultamos cosas tan ocultas que hasta se nos olvida que las estamos ocultando, Señor. Pero que dentro, muy adentro, sabemos que nuestra vida, Señor, necesita hacer cambios, Señor. Por eso esta tarde yo oro, Señor, que tu palabra, que es poder y autoridad, y que la misma palabra dice que puede penetrar, Señor, lo más adentro de nuestro ser. Oro, Señor, para que pueda revolver, Dios mío, nuestro corazón, Dios mío, y podamos hacer un autoexamen, Señor. Y esta tarde, Señor, oro, Dios mío, para que haya un cambio, produzca un cambio en nuestra vida, produzca incomodidad, Señor, en ciertas áreas o en las áreas necesarias, Señor, para poder, Señor, llegar de nuevo hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús oro, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y como dije, quiero esta tarde que hablemos acerca de un padre que nunca deja de amar. Hay muchos padres acá ahora esta tarde, vemos muchos padres. Y yo sé que estoy hablando al corazón de ustedes, hay madres también. Y yo sé que difícilmente dejamos de amar a nuestros hijos. Independientemente cómo ellos se porten, difícilmente podemos dejar de amar o cambiar de parecer de un día para otro. Y esa es la historia que el Señor Jesús, de este mensaje se pueden sacar tantos temas, tantas ilustraciones. Pero esta tarde quiero que hablemos de eso, del gran amor de Dios para con sus hijos. De un padre que nunca deja de amar. De un padre que jamás se da por vencido con sus hijos. De un padre que está esperando el regreso de aquel hijo pródigo. De un padre que día tras día está viendo la senda por donde un día nos alejamos de él, esperando el regreso a casa. Y ese es el padre que yo quiero que veamos hoy esta tarde. Y en esta parábola, el Señor, cuando habla esta parábola, Él quiere mostrarnos a nosotros el gran amor y la gracia de nuestro Padre Celestial. Que no importando lo lejos que nos hayamos ido, Él siempre está esperándonos con los brazos abiertos. Y no tiene un recibo en la mano para cobrar la deuda. Simplemente está esperando que regresemos a su casa, a sus brazos, de donde nunca teníamos que haber salido. Amén. En esta historia encontramos tres personajes, de los cuales quiero que vayamos uno a uno desglosándolo. Pero encontramos primero al hijo menor. Encontramos al hijo menor, que es símbolo del pecador que se aleja de la casa. Luego encontramos al padre, que es la figura del amor y de la misericordia de Dios. Pero también encontramos al hijo mayor, que representa a aquellas personas que no comprenden la gracia divina aún estando dentro de la casa. Y son estos tres
personajes los que quiero traer a la mesa hoy esta tarde. Y que miremos cómo los tres juegan un papel muy importante y cómo nosotros podemos correlacionarnos con estos personajes. Yo creo que cuando hablamos del hijo pródigo, la mayoría de nosotros inmediatamente, como diríamos, encajamos con el hijo pródigo. Porque muchas veces hemos estado lejos de casa. Muchas veces nos hemos alejado de Dios. En algún momento de nuestra vida nos hemos sentido como este hijo pródigo. Pero también, si somos honestos, en muchas facetas de nuestra vida hemos caído también en el papel del hijo mayor. Entonces, el propósito de esta tarde es mostrar que aunque nos vayamos lejos, el amor del Padre o el Padre mismo nos espera con los brazos abiertos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros disfrutar de este gran amor que Dios nos ofrece? Porque toda persona, los que estamos acá hoy esta tarde, podemos disfrutar el amor de Dios si realmente estamos dispuestos a entrar en razonamiento como entró el hijo pródigo. Pero para ello quiero que vayamos por partes. Vemos primero el alejamiento del hijo. Del versículo 11 al 16 vemos que el hijo pródigo se aleja de la casa y dice que se fue, pidió su herencia a su padre. Y una vez recogió toda su herencia, decidió irse lejos de casa. Vemos que este hijo tenía un deseo, el deseo de la independencia. El hijo quería vivir sin autoridad y sin límites. Casualmente muchas veces nosotros caemos en esta tentación de vivir sin autoridad y sin límites. Muchas veces queremos simplemente hacer lo que se nos antoje hacer. No queremos rendirle cuenta a nadie. No queremos tampoco sentirnos que tenemos que darle cuentas a Dios. Y eso nos empuja a alejarnos de la casa. Estoy hablando con los hijos también. Muchas veces sentimos que no queremos darle cuenta a nuestros padres. Y sentimos que nuestros padres hasta cierto modo vienen a ser un estorbo para nosotros. Yo ya salí de esa etapa, pero estoy hablando con los teenagers. Porque en un momento pasé por ahí, hace poquito, pero pasé por ahí. Amén. Apenas vamos saliendo de los teens. Póngale el micrófono a Vale ahí para ver qué es lo que dijo. Ahora sí está hablando como no están los papás. Pero se siente muchas veces que no queremos darle cuenta, y se los digo de verdad. Cuando mis padres me llamaban la atención, uno viene a sentir hasta cierta incomodidad. En muchas ocasiones yo pensé entre sí, mis papás son muy duros, son demasiado estrictos, y sí que eran estrictos. Pues nos crecimos en una etapa donde sí había otra clase de disciplina, no como la que nosotros ahora tenemos. You got it made today. Ajá. Allá dicen que no, pero aquí está mi hermana, no quiero empezar a hablar cosas, pero lo bueno que no estamos en vivo hoy. Pero vivimos una etapa de disciplina máxima.
¿Cuántos han escuchado hablar del Secot en El Salvador, los que no son salvadoreños? Más o menos así. Un mini Secot era en el que vivíamos nosotros. Era disciplina. Y eso nos incomodaba. Pero al pensar en ello, ahora que miro hacia atrás y hablo con mi papá y con mi mamá, les he agradecido por la disciplina que nos dieron. Porque eso forma en uno un carácter, forma en la persona un buen carácter. Ahora, no digo que es la disciplina que tenemos que implementar en estos tiempos. Hay formas de disciplinar a nuestros hijos, pero eso se los dejo a discreción de cada padre, amén. Pero sí, realmente este hijo tenía un deseo de independencia, tenía un deseo de vivir su vida sin límites, tenía un deseo de no tener que entregarle cuentas a nadie, tenía el deseo de darle, como dijo el hermano Vicente, rienda suelta a sus antojos, amén. Tenía el deseo de vivir realmente libre. Muchos de nosotros somos tentados a vivir realmente sin darle cuenta a nadie. Y este hijo representa eso, de una persona que quiere vivir sin autoridad, una persona que quiere vivir sin límites, una persona que quiere vivir lejos de Dios, lejos de un padre que lo esté supervisando, lejos de un padre que le esté llamando la atención, lejos de un padre que le esté dando consejos. Este hijo representa a esa persona que quiere deambular por el mundo a sus antojos. Y así somos todos nosotros cuando queremos vivir sin Dios, confiando en nuestras propias fuerzas. La Biblia nos dice que nos fiemos en el Señor de todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Cuando dice la Biblia que nos fiemos, o sea, que confiemos en el Señor de todo nuestro corazón, está diciendo que toda nuestra vida debe de estar marcada por la mano de Dios, queriendo decir que en todo lo que nosotros hagamos, la huella misma de Dios debe de estar presente. Ahora, una pregunta que siempre debemos hacernos nosotros cuando estamos haciendo algo, la primer pregunta que debe llegar a nuestra memoria, a nuestra mente es esta: ¿lo que estoy haciendo o lo que estoy a punto de hacer, de qué forma estoy agradando a Dios en esto? ¿Cómo estoy glorificando a Dios con lo que yo estoy queriendo hacer o lo que estoy haciendo? Y si hay duda en la respuesta misma, es una bandera roja que probablemente estamos alejándonos de la casa del Padre, que nos estamos alejando de la presencia misma de Dios, que estamos dejando de un lado la autoridad de Dios. Eso debe de darnos a nosotros una alarma para poder regresar. La Biblia dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y que no nos fiemos en nuestra propia prudencia, o sea, que no confiemos en nuestra prudencia misma. Dice también la Biblia que perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando nosotros queremos tomar la autoridad y el control de nuestra vida, tenga la seguridad que tarde o temprano vamos a fracasar, vamos a hundirnos, porque le hemos quitado a Dios el lugar que un día le perteneció en nuestra vida.
porque hemos quitado a Dios de la ecuación. Cada pueblo, cada ciudad, cada nación que ha dejado a Dios por fuera, hoy en día está pagando las consecuencias. Cada persona que ha decidido vivir la vida a su manera, tarde o temprano va a pagar las consecuencias. Y se ve reflejado en muchas áreas de la vida. Pero no se preocupe, que acá estamos viendo la raíz del problema, pero también quiero que miremos también la solución del problema. Este hijo también representa el despilfarro del pecado, queriendo decir que este hijo quiso vivir perdidamente. Cuando él dijo, dame la herencia, la parte que a mí me corresponde, primero, eso era una falta de respeto. En la cultura judía, los hijos no podían pedir la herencia antes que los padres murieran. Cuando este hijo pide la herencia, aún el padre estando en vida, no solo está dándole o queriendo saltar la autoridad del padre, sino también está faltando al respeto. Diciéndole al padre prácticamente, quiero que te mueras rápido porque necesito la herencia. Pero vino el padre y se la entregó. Y le dijo, aquí está. Así como Dios. Sabe que usted y yo tenemos libre albedrío, ¿verdad? Amén. Dios no es que nos anda con cadenitas y jalando para un lado y para otro. No. Si una persona se quiere perder, se va a perder. Si quiere ir a pecar, va a ir a pecar. Amén. Dios no es que nos anda jalando ahí. No, no lo hagas. Una cosa es que Dios es un gran caballero. El Espíritu Santo que mora en usted se encarga de convencernos. Pero muchas veces somos tan necios, disculpe la expresión, que a pesar de que sentimos la reprensión en nuestro corazón, no tenemos freno, no tenemos llenadero, no tenemos un límite. Y le damos lo que le dije, le damos rienda suelta realmente a nuestra vida. Y Dios nos va a dejar que vayamos. Pero una cosa tenga por seguro, que siempre va a estar viendo por donde usted se fue, esperando el día que usted regrese a sus brazos. Esperando el día que usted reconozca y diga, realmente fallé. Esperando ese momento. Dios es un Padre amoroso. Dios es un Padre que nos ama. Él va a dejar que usted pruebe lo que quiera probar, pero va a fracasar. Y no todos corren con la suerte de reaccionar. No todos corren con la suerte de regresar a casa. Por eso yo les digo a ustedes, no jueguen, no juguemos, hermanos, a que voy a ir a probar y a regresar. No juguemos que voy a ir a ver qué hay allá afuera y regresar otra vez. Puede ser que sea demasiado tarde, especialmente en los tiempos que ahora estamos viviendo. Puede ser que cuando volvamos en sí ya sea demasiado tarde. Puede ser que cuando volvamos en sí la trompeta ya haya sonado. Puede ser que cuando queramos recapacitar la iglesia ya no está en este lugar. Puede ser demasiado tarde. No juguemos a la suerte. Yo siempre le digo a la gente cuando les pregunto, déjeme hacerle una pregunta. Si usted muere este día, ¿dónde va a pasar la eternidad? Si la respuesta de la persona es realmente no sé dónde voy a pasar la eternidad. Lo que siempre le digo a la gente, si yo fuera usted, yo no jugara con mi eternidad, yo no jugara con mi destino, yo no pusiera mi destino en algo que no tiene respaldo, en algo que no tiene seguridad. Usted no va a ir y poner sus $100,000 en un banco que no sabe si siquiera existe solo porque alguien le contó.
O solo porque yo le diga, yo soy banco, así que venga y deposite su dinero conmigo. No va a venir y depositar su dinero en mis manos porque yo le dije a usted, yo soy el banco. Queremos poner lo que tiene valor en nuestra vida en algo, en un lugar donde va a estar seguro. Queremos invertir nuestro capital en algo que tiene plusvalía, en algo que crece de valor. Y el ser humano es así. Queremos nosotros poner las cosas que tienen significado para nosotros en algo que es sustentable, en algo que es real. Pero cuando venimos a hablar de nuestra eternidad, la ponemos en las manos de quien sea. Cuando venimos a hablar de nuestra eternidad, la dejamos en el aire y decimos que pase lo que pase, un día voy a regresar. ¿Por qué nos olvidamos que es lo más preciado que tenemos? Es lo más preciado que tenemos. Un día, en un momento así, cerramos nuestros ojos y los abrimos en la eternidad. En un momento, en un segundo, nuestra vida puede dar un giro. Y entonces ya es demasiado tarde. Ahora, la invitación de esta tarde, no ponga su vida en las manos de nadie más que en las de Dios. Asegure su eternidad hoy esta tarde. Asegure su vida hoy esta tarde. No se la deje al destino. No siga jugando con el destino. No siga jugando que todavía estoy joven de edad. No siga jugando a que no tengo ninguna dolencia en mi cuerpo. Póngala en las manos de Dios ahora, antes que sea demasiado tarde. El hijo se fue y se perdió en los placeres. El pecado nos permite o nos da libertad conforme a nuestros ojos. Pero la verdad al final termina trayendo ruina y esclavitud. Y yo he tenido el placer de hablar con muchos hermanos acá dentro de la iglesia y escuchar los testimonios y que me digan, llegué a tocar fondo, llegué a ser adicto a esto, adicto a lo otro, al alcohol por mucho tiempo, que al principio eso parece que es libertad, eso parece que estoy viviendo la vida, estoy gozando la vida, pero al final eso se vuelve esclavitud. Ahora, todo alejamiento de Dios termina en vacío y en destrucción. Yo quiero que tenga eso seguro. Todo alejamiento de Dios va a terminar en vacío y en destrucción. Y el final de este muchacho lo conocemos, el resultado fue el hambre y fue la miseria. Amén. La Biblia dice en Proverbio dice que el que ama los placeres se empobrecerá. Y el que ama el vino y los perfumes se enriquecerá. Y este versículo ha andado en mi mente en las últimas semanas. Dice, el que ama los placeres se empobrecerá. Y eso está probado. Toda persona que le da rienda suelta a sus placeres, no solo se empobrece económicamente, sino espiritualmente, físicamente. Su vida se vuelve un caos. Su vida se vuelve un desastre. Su familia se vuelve un desastre. Porque puso su amor en las cosas incorrectas. Pero ahora vemos el arrepentimiento del hijo. Primero vimos el alejamiento del hijo. Ahora miremos el arrepentimiento del hijo. El versículo 17 al 21 nos habla cuando el hijo dice que volviendo en sí dijo, me levantaré e iré a mi padre.
Primero, vemos que el hijo volvió en sí. Y aquí es donde viene la pregunta del principio: ¿cómo podemos nosotros gozar del amor pleno que Dios tiene para nosotros? Y aquí póngale atención a los pasos que el hijo pródigo tomó para regresar a casa. Él dice, volviendo en sí. Esta expresión refleja el momento en que toma conciencia de su error. Primero hay que tomar conciencia de nuestro error. Y eso es lo que nos cuesta hacer muchas veces: reconocer que hemos fallado. Reconocer que hemos ofendido, no solamente a Dios, sino a cualquier persona que hayamos ofendido. Reconocer e ir y pedir perdón. El hijo, cuando dice que volvió en sí, él realmente recapacitó. Se sentó a pensar, se sentó a meditar. Y él volvió en sí, como quien dice, estaba fuera de sus sentidos. Es lo que el pecado produce en la persona. Cuando la persona está metida en el pecado, se vuelve esclavo del pecado, ya no puede razonar por sí mismo. Pero viene el momento que Dios le puede dar una oportunidad de volver en sí y recapacitar. Y fue exactamente lo que el hijo hizo. Él volvió en sí, él volvió a pensar como una persona normal, como una persona hija de un padre, hijo de un padre. Muy lejos nos podemos haber ido, alejados de Dios, pero llegó ese momento que Dios nos dio la oportunidad de recapacitar y pensar como un hijo de Dios. En un tiempo yo me alejé de Dios. Y anduve perdido en la vida, y creo que me identifico más con el hijo que quedó en casa. Porque si físicamente yo no me salí de la iglesia, pero estaba perdido. Pero sí, Dios me dio la oportunidad de recapacitar. Me dio la oportunidad de pensar. Me dio la oportunidad de poder volver en sí. Y fue lo que el hijo hizo cuando dice que volvió en sí. Prácticamente se humilló, dejó su ego por un lado y dijo: realmente en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Realmente con Dios nosotros tenemos ganancias en todos los sentidos. Pero muchas veces decidimos ir a probar suerte a otro lado, creyendo que nos va a ir mejor. El pecado nubló la mente de este muchacho, pero la necesidad en la que se encontró lo hizo reflexionar. El pecado nubla la mente del ser humano, pero es cuando tocamos fondo que realmente nos permite reflexionar. Y ahí es donde yo les decía, no todos tienen esta oportunidad de reflexionar. Muchos mueren intoxicados, muchos mueren en accidente, muchos mueren con una sobredosis, no pudiendo pensar normal, y no tienen la oportunidad de volver en sí, no tienen la oportunidad de recapacitar. Muchos no tienen, no cuentan o no viven para contar la historia. Pero si usted está acá esta tarde y si usted dice de alguna u otra forma: yo me he alejado de Dios y no me gusta la vida que estoy viviendo, no me gusta en la persona que me estoy convirtiendo, no me gusta el rumbo que está tomando mi vida, quizás todo parece que está saliendo mal, sabemos la causa, simplemente no queremos confesar, no queremos hacernos cargo, no queremos tomar responsabilidad, que toma humildad realmente para recapacitar. Pero esta tarde tenemos la oportunidad de hacerlo. Y el primer paso para volver a Dios es reconocer nuestro error. No puede volver a casa si no reconoce el error. No puede volver donde el Padre si no reconoce el error.
si sigue viviendo la vida como si nada ha pasado, jamás va a regresar a casa. Pero es hasta que reconocemos realmente que hemos fallado, que hemos fracasado, que lo que yo pensaba salió mal, entonces podemos recapacitar y volver a casa y darnos cuenta que la vida lejos de Dios no tiene sentido, no vale la pena. Amén. Vemos que él volvió en sí, pero también vemos que tomó la decisión correcta. Porque sabe otra cosa, la vergüenza muchas veces nos hace tomar la decisión incorrecta. Aunque volvemos en sí, pero lo que pasa es que tenemos vergüenza a regresar. Tenemos vergüenza confesar el error. Y eso nos lleva a mucha gente a tomar la decisión incorrecta. Y prefiere, allá decimos, cavar un hoyo para enterrar otro, para cubrir otro. Mucha gente vive la vida así. No sé si usted conoce esa clase de gente que vive la vida a base de mentiras y que cavan un hoyo para poder enterrar el que hicieron antes y luego tienen otro descubierto y para cubrir ese tienen que cavar otro para sacar tierra. Y así viven la vida. Porque aunque han llegado a reflexionar, tienen la vergüenza y eso es un paso que tenemos, requiere mucha humildad para aceptar el error. Requiere demasiada humildad para decir yo he fallado. Amén. Y sabe que acá nosotros sabemos que no tiene, mire, a los que son miembros de acá de la iglesia, yo he estado en iglesia donde la gente la ponen en fila, como quien dice, en el paredón de la muerte acá. Y le leen sus delitos y sus pecados y lo exponen ante toda la congregación. Hábleme de vergüenza, eso sí da vergüenza. Y es verdad. Ahora, no estoy hablando en mal de las iglesias. Ellos sabrán por qué lo hacen así. Pero bíblicamente acá no venimos a confesarle el pecado al pastor. Nosotros somos libres y tenemos el acceso directo a Dios. Ahora puede venir a uno de nosotros, yo puedo ir a usted y decirle, hermano, ayúdeme a orar por esto. Ahora escojamos bien a las personas a las que vamos a comentarle nuestras necesidades, porque no todas las personas son las indicadas. Pero sí puede correr a los brazos del Señor y confesarle sus pecados tal y como son. Porque Dios los conoce de toda forma. Él sabe quiénes somos nosotros. Él conoce nuestra vida. Él sabe cómo estamos viviendo nuestra vida. Él sabe si estamos viviendo una doble moral. Él sabe si tenemos diferentes colores. Él sabe quiénes somos dentro de la iglesia y quiénes somos allá afuera. Él sabe cómo nos conducimos en el diario vivir toda la semana. Él sabe lo que hacemos cuando estamos a sola. Él sabe lo que usted hace, lo que yo hago cuando apagamos el switch de la luz. Él conoce perfectamente nuestra vida, pero Él espera de nosotros que lleguemos a un arrepentimiento y que confesemos nuestros pecados y que corramos a Él. Porque si hay algo que a usted le va a impedir el perdón de Dios, es el pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. Y no podemos aparentar vivir una vida de santidad cuando dentro de nosotros sabemos que hay pecados ocultos. No podemos aparentar ser el mejor cristiano cuando dentro de nosotros sabemos que hay pecados que no hemos confesado. Debemos realmente reaccionar y tener la humildad y sencillez de decir, Señor, yo he fallado, yo he pecado, y correr a sus brazos, porque el Padre está viendo por dónde, a la dirección donde usted salió. El Padre está esperándolo con los brazos abiertos. Vemos la humildad también de este muchacho y la confesión, y aquí es donde dice él, yo voy a regresar y voy a ir donde mi Padre. Qué bonito, a mí me encanta
se me hace que estaba sentado en algún lugar y recapacitando con lágrimas en los ojos. Y dice, yo voy a regresar donde mi padre. Y él armó ¿qué diríamos? Su speech, armó cómo iba a llegar donde el padre. Quizás hasta lo escribió, porque le salió bien bonito y dice, yo me voy a regresar, voy a ir donde mi padre y le voy a decir esto. Y empezó a escribir, Padre, he pecado contra el cielo. Es que se oye bonito, bien poético, ¿verdad? Y dice él, he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios, contra ti. Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame en que sea como uno de tus siervos. Esto está hablando de humildad y está hablando de una confesión genuina. Está hablando que este muchacho estaba hablando del corazón, no de labios. Amén. La confesión no puede ser de labios, tiene que ser del corazón. Siempre hay esperanza cuando el corazón se humilla ante Dios. Esa es la gran noticia de esta tarde. Siempre hay esperanza cuando el corazón se humilla delante de Dios. Luego vemos el perdón del Padre. Ya vimos la decisión del Hijo, pero también vimos el arrepentimiento del Hijo. Ahora miremos el perdón del Padre. Dice la Biblia que cuando aún este hijo estaba lejos, su padre lo vio. ¿Y qué pasó? Fue movido a misericordia. A mí me encanta cuando el pastor habla de este tema. No sé, algunos lo han escuchado. Una vez predicó hablando de cuando Jessica se fue de la casa. Es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Dice que el padre, cuando el hijo aún estaba lejos, eso me da a entender a mí que el padre no había día que no se asomara, ya sea por la puerta o por la ventana en esa dirección, porque tenía la fe que un día ese hijo que se había ido iba a regresar. Y prueba de ello es que la Biblia es clara en decir que cuando aún el hijo estaba lejos, el padre lo vio. Esa es la gran noticia que yo le traigo también esta tarde, que aún cuando estamos lejos, pero que ya estamos recapacitando entre sí, el Padre nos ve y es movido a misericordia. Es movido a misericordia y esto es lindo, porque no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, que no hay culpa que Dios no pueda quitar, que no hay mancha que Dios no pueda limpiar, que no importa lo lejos que nos hayamos ido, donde la mano de Dios no nos puede alcanzar. Todo lo que Dios está esperando de nosotros es un arrepentimiento genuino. Todo lo que Dios está esperando de usted es que recapacite y que vuelva en sí y que tenga humildad suficiente para decir, Señor, yo he pecado en esta área de mi vida. Perdóname. Pero no solo eso, fue movido a misericordia y sale al encuentro de su hijo. Sale al encuentro de su hijo. Me imagino que lo abrazó. Bueno, dice que lo abrazó y lo besó. ¿A cuántas veces Dios no nos ha abrazado y besado a nosotros? Yo le digo, yo fui un hijo pródigo, perdido en la iglesia. Y a mí no se me olvida esa noche de septiembre del año 2012, cuando realmente Dios mismo, así cuando yo leo este pasaje, me miro a mí mismo regresando a la casa de mi padre. Y la oración mía fue esta, simplemente esta. Lo que yo le dije al Señor fue, Señor, si tú aún puedes salvar a un religioso como yo, por favor, sálvame.
Y en ese momento, ahí estaba mi padre con los brazos abiertos. Ahí estaba con los brazos abiertos, invitándome a regresar de donde nunca debía haber salido. Pero yo quería ir a probar allá afuera. Quería ir a ver qué había allá afuera. Pero le puedo decir con toda seguridad que nuestro Padre está siempre esperándonos para que recapacitemos. Está esperando que usted tome una decisión. Él no quiere que usted viva perdido. Si hay algo que le duele a Dios es ver a sus hijos perdidos. Tenga la seguridad de esto. Usted no pierde la salvación solo porque se salió de la iglesia. Ese es un regalo que Dios nos ha dado y no depende de usted ni de mí. Esto tiene que quedar claro. Pero sí pierde la relación con Dios y puede vivir una vida miserable. Me recuerdo que le hicieron una pregunta a John MacArthur una vez y le dijeron, ¿qué opina usted de una persona que fuma? ¿Será que se va a ir al cielo o al infierno? Y se queda él pensando y dice, bueno, una persona que fuma, dice él, se va a ir al cielo. De hecho, le dice, va a llegar más rápido al cielo, hueliendo a azufre, pero va a llegar. Le dice, va a llegar hueliendo a azufre, pero va a llegar al cielo. Entonces, porque, ¿qué sucede? Dios quiere, si mi hijo se va de la casa, por decir así, no deja de ser mi hijo, sigue siendo mi hijo. Sigue teniendo mi sangre, sigue en mi ADN, sigue en sus venas. Se pierde la relación, pero sigue siendo mi hijo y seguiría yo viendo el momento que regrese a casa. Si usted un día le ha entregado su corazón al Señor, pero por alguna razón se ha encontrado que está lejos de Dios y está viviendo una vida miserable y lejos de la voluntad de Dios, tenga la seguridad que su Padre lo espera y está esperando el momento que usted recapacite. Y vamos a ir terminando, pero el Padre que espera no se había olvidado de su hijo, lo observaba desde lejos. Y aquí es donde yo me identifico, cómo Dios me andaba observando, mirando, a pesar de mi mal proceder. Estaba viéndome desde lejos, esperando ese momento que yo realmente de corazón le pidiera perdón. El Padre corre hacia el Hijo. Este es un símbolo de la iniciativa divina del perdón. Dios corre hacia nosotros. Hermano, qué lindo es Dios, que Él corre a nuestro encuentro. Quiero que usted se meta esa foto en su mente hoy de un padre corriendo a abrazar a su hijo. Pero vea esto, el hijo venía apestoso a cerdos y eso era lo que él estaba haciendo. Para un judío, estar apacentando cerdo es lo más despreciable que puede haber en la sociedad. Y este hijo venía apestando a cerdos, a saber cuánto tiempo tenía sin bañarse, a ver cuánto tiempo tenía sin conocer, sin cepillarse, pues, sin asearse. Pero el padre corre y lo abraza, se le cuelga del cuello. Ese es el amor del Padre. Ese es un Padre que nunca deja de amar, un Padre que jamás se da por vencido con sus hijos. Le abrazó y lo besó. Y vemos acá que no empieza a regañarlo, no empieza a decirle ¿por qué te fuiste? O a hacerle preguntas, simplemente lo abraza y le da la bienvenida. Y no solo eso, sino que también lo invita a casa, invita a que le pongan un vestido nuevo, que le pongan un anillo, que le pongan calzado en sus pies.
Cuando manda a sus criados que le pongan el vestido, el anillo y el calzado en sus pies, ahí nos da a entender en la condición que el hijo iba regresando a casa, y acá se la voy a explicar, porque probablemente llegó andrajoso con vestidos rotos, o quizás es más, quizás llegó hasta sin vestuario, sin vestido pues, y llegó descalzo, llegó sin el anillo que el padre le había regalado. El anillo representa la autoridad, una persona de familia, una persona de hogar. El vestido representa la posición social. Cuando él lo mira con el vestuario roto, le dice: póngale un vestido nuevo. Ahí está diciendo, está restaurando la vida de su hijo. Pero no solo eso, también le dice: póngale el anillo. No le dijo, a pesar de que el hijo le dijo: tómame como uno de tus siervos, el padre le dijo: olvídate, tú eres mi hijo, y este anillo te devuelve la autoridad que tú tenías antes de irte de la casa. Y eso es lo que Dios hace con las personas que se alejan de Él. No solamente los recibe en la casa, sino que les regresa la autoridad y restaura también sus vidas. Les devuelve la posición, pero también se da cuenta que aquel hijo venía sin calzado en sus pies. Andar sin calzado en los pies en ese tiempo, solamente los esclavos hacían eso. Y el padre le dice: tú no eres un esclavo, eres una persona libre. Y por ello le manda a sus criados que le pongan calzado en sus pies. Porque ya no era más esclavo, ahora era hijo de Dios. Ahora usted ya no es esclavo, es hijo de Dios. Y es lo que Dios hace con las personas cuando regresan a casa. Dios no solo perdona, también restaura nuestra identidad. Dios no solo le perdona a usted, Él restaura su identidad. Si hay algo que el pecado causa en la vida, es que borra la identidad de la persona. Nos hace perder completamente todo rasgo de identidad. Amén. He conocido gente muy pudiente en la vida, pero por razones del pecado se han envuelto en los vicios y en esas cosas. La persona pierde la identidad, no solo física, sino en todos los aspectos. Hay personas que ya no se reconocen, que un día uno los vio y de repente los vicios los consumen y son irreconocibles. ¿Por qué? Es causa del pecado, le roba la identidad a la persona. Y yo les decía la otra vez, es más, hasta en la sociedad perdemos la identidad. Ahora ya no se conoce por don Julano, ahora se conoce por el borrachito del barrio, por el mujeriego, por este y por el otro, porque pierde la identidad. Pero Dios no solo está dispuesto a perdonarnos, sino a regresarnos la identidad que un día Él nos entregó. Para ir terminando acá, sí, vemos el resentimiento del hijo. Aunque el hijo que quedó en casa, él no se fue lejos, él no malgastó su dinero, él no le faltó el respeto al padre, pero este hijo que quedó en casa representa a aquella persona que está perdida dentro de casa. Representa a aquel creyente que no entiende la gracia de Dios. Representa a aquella persona que no entiende el perdón de Dios. Porque en lugar de alegrarse porque su hermano había regresado, el rencor entró a su corazón. Y va y le reclama a su padre y le dice: yo he estado aquí todo este tiempo, jamás me has dado siquiera un cabrito para poder hacer fiesta. El padre le dice: hijo, todo lo que yo tengo acá es tuyo. Todo esto te pertenece.
Ahora mira tu hermano que para mí ya se había muerto, pero de repente lo vi venir, ha resucitado para mí, porque yo ya lo hacía muerto y por eso estamos celebrando. Ven, entra a la fiesta también. Pero el hermano con ira en su corazón, con envidia en su corazón por aquel que había regresado, se negaba a entrar a la fiesta. Y ese representa a aquella persona religiosa dentro de la iglesia que nunca se ha ido allá afuera, que nunca ha andado despinfarrando, ¿cómo se llama? Los placeres, experimentando cosas allá afuera, pero que está aquí adentro, pero que no tiene ni la más mínima idea de lo que es la gracia de Dios y el perdón de Dios. Ese representa el hijo que se quedó en la casa. Y muchas veces caemos en esa categoría también. Somos rápidos para juzgar. Somos rápidos para señalar con el dedo a aquella persona que de repente regresa a la iglesia. Y queremos saber por qué y todos los detalles. La Biblia nos manda a restaurar a los hermanos, amarles. Amén, a sentirlos, a hacerlos sentir bienvenidos. Que estés en el lugar, estés en la casa, estés donde nunca debieron haber salido. El Padre le recuerda: todo lo mío es tuyo. Todo. No podemos disfrutar la comunión con Dios si no tenemos compasión por los perdidos. Porque podemos vivir, como les dije, en la iglesia, servir en la iglesia, obedecer y todo, pero así no conocer el corazón de Dios. Podemos caminar cerca de Dios, pero aún no tener una relación con Dios. Y esto me lleva a pensar, ¿se acuerdan de los discípulos que iban camino a Emaús? ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Jesús ya había muerto, dice la Biblia que iban dos discípulos, eran dos discípulos camino a Emaús, platicando entre ellos de lo que había acontecido, que habían crucificado al maestro, que habían perdido a su líder, y lamentándose entre ellos. De repente se suma uno más en el camino, escuchando que conversaban y platicando con ellos. Nunca se dieron cuenta que era el mismo Jesús que iba caminando con ellos, que ya había resucitado, porque iban tan enfocados en el problema, iban tan enfocados lamentándose por la situación, que perdieron de vista que era el mismo Jesús que había estado con ellos por 3 años y medio, el que iba caminando con ellos, sino hasta que se separaron y se dan cuenta que era el mismo Jesús, de la forma que había partido el pan cuando comieron juntos, de la forma que había hablado con ellos. Y dice: no ardía nuestro corazón cuando hablaba con nosotros. Se preguntaban entre ellos, uno al otro le decía: había razón, yo sentía que mi corazón ardía cuando él venía platicando con nosotros en el camino. Pero fallaron en reconocer que era el mismo Jesús que caminaba con ellos. Muchas veces estamos dentro de la iglesia, pero fallamos en reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Podemos estar dentro de un núcleo religioso, pero podemos tener la más mínima idea en cuanto al conocimiento de Dios. Si nos ponemos en pie, hermanos, ahí donde estamos, vamos a orar. Pero esta tarde yo quiero hacer un llamado. Ahí donde está, usted puede cerrar sus ojos. Si usted es esa persona que se ha identificado esta tarde, probablemente con el hijo pródigo, o quizás con el hijo que quedó dentro de la casa,
pero por alguna razón su vida no tiene sentido en este momento. Usted se siente lejos de Dios, se siente perdido, sin rumbo, sin dirección. Yo creo que esta tarde es la tarde para confesar nuestros pecados, para correr a Cristo, para arreglar nuestra vida con Dios. Si hay alguien en este santuario, hermanos, todos con los ojos cerrados, pero yo voy a pedirle, si hay alguien en este santuario que de alguna otra forma usted reconoce y quiere oración por esto específico, por esto específico, levante su mano ahí donde está. Yo quiero orar con usted. Si hay alguien en esta tarde que se siente perdido, alejado de Dios, que su vida parece que va de mal en peor, parece que va tocando fondo, todo le está saliendo mal, probablemente Dios lo está llamando, le está haciendo un llamado de atención. Probablemente Dios te está diciendo: hijo, regresa a casa. Probablemente Dios te está diciendo: ese camino que llevas es el incorrecto. Y todo esto lo estoy haciendo para llamar tu atención. Todo esto lo estoy haciendo porque quiero que regreses a casa. Quiero que corras a los brazos de tu Padre. Si usted es esa persona en este lugar, levante su mano allí donde está. Yo quiero orar por usted. Si hay una persona en este lugar que tiene un familiar, un amigo, una persona muy conocida, y usted dice: esa es esa persona que está viviendo de esta manera, y quiere ponernos en las manos de Dios hoy, quiere que intercedamos por esa persona, por ese familiar. Quizás ese hijo pródigo, si hay un padre acá, una madre que está orando por su hijo pródigo, por su hija pródiga, levante la mano. Yo quiero orar por usted también. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Si nos quieren acompañar a aquel altar, Dios le bendiga. El altar está abierto. El altar está abierto. Pongamos todos juntos, en conjuntos todos. Mientras estos muchachos nos ayudan acá, el altar sigue abierto. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indianland y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.